Ricardo pide videos sobre la crisis social, política y económica que vive Ecuador. Pues muchos lo han pedido. Para variar es complejo el tema y trataremos de abordarlo lo mejor posible. Así que, como siempre, sin conspiraciones ni fanatismos, comenzamos. Pues supongo que podríamos fijar el inicio de esta historia en 2019. Claro que hay otros antecedentes, pero bueno, algún punto de partida tenemos que tener. Y en este año hubo una serie de eventos turbulentos que sentaron las bases de la crisis actual. En octubre del 19, durante el gobierno de Lenín Moreno, estalló un levantamiento popular cuando intentó eliminar subsidios a los combustibles para cumplir con condiciones del FMI. Intervención como siempre, ¿qué tienen que andar condicionando nada el FMI? Pues qué te digo, es la misma historia de siempre. Se metieron en un problema, necesitaban lana, el subsidio de combustible le restaba mucho margen de maniobra al gobierno y pues sí te prestan para salir de la bronca, pero si no vas a poder pagar, pues, en fin, que las protestas encabezadas por la CONAIE, o no sé si se diga así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y respaldadas por sectores urbanos empobrecidos, paralizaron al país por casi 2 semanas, provocando incluso la declaración de estado de excepción y la intervención militar. Moreno cedió al final y derogó la eliminación del subsidio, pero dejó su gobierno muy debilitado. Para colmo, bajo el escenario anterior llega el 2020 y la pandemia de COVID-19. El país enfrentó una de las peores crisis sanitarias de la región. Muchos recordarán imágenes escalofriantes de Guayaquil, que experimentó una de las mayores tragedias humanas relacionadas con la pandemia, con hospitales desbordados y miles de fallecidos. La economía, dependiente del petróleo, que ese año llegó a valer cero, literalmente cero, pues se contrajo alrededor de un 7-8% del PIB ese año, una de las caídas más fuertes en América Latina, incrementando el desempleo y la pobreza. Pese a la emergencia, el gobierno de Moreno mantuvo una política de austeridad, llegando incluso a pagar por adelantado parte de la deuda externa en abril de 2020, priorizando la estabilidad financiera sobre el gasto social. Era un buen año para pagar deudas. Bueno, en realidad más que pagar, lo que hicieron muchos gobiernos fue reestructurar con mejores condiciones. El crédito era barato en esos años. Hola PG, igualito. Pagamos deuda externa. Ay, ajá. De hecho, eran los tiempos correctos para endeudarse. Más, mucho más. No después. Pero bueno, eso ya lo dijimos en otro video. Pero 2021 marcó un giro político. En las elecciones de abril, la mayoría temerosa, digamos, de un retorno del correísmo, por razones que no abordaremos en este video porque no es el tema. ¿Por qué no quieres tratarlo? Bueno, sí hablaremos de Correa al ratito, pues. Pero tú pon atención. La cosa es que Ecuador eligió al exbanquero Guillermo Lasso como presidente, quien derrotó por 5 puntos al candidato apoyado por el expresidente Rafael Correa. Lasso asumió en mayo de 2021 prometiendo reactivar la economía con un enfoque de mercado. Hola tío Richie. Pues eso es lo que nos espera si no espabilan, Claudia. Bueno. Sin embargo, gobernó en minoría parlamentaria y enfrentó una oposición correísta y de otros grupos desde el inicio. Hola Milei. Su mandato coincidió con una explosión de violencia criminal sin precedentes. Esto sí no tiene paralelo. Bueno, con México más o menos. Entre 2021 y 2022 se sucedieron masacres carcelarias que dejaron más de 400 reos asesinados. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues porque tras la desmovilización de las FARC en Colombia, rutas y combatientes se desplazaron al norte ecuatoriano, fortaleciendo bandas locales que se disputaron el control de los penales que eran usados como centros de mando. Por supuesto, había sobrepoblación en las cárceles, abandono estatal y corrupción penitenciaria, lo que facilitó la entrada de armas y drogas. Básicamente el Estado perdió el control sobre pabellones enteros y tanto Lazo como Moreno solo supieron responder con estados de excepción y militarización. Y nuevamente en octubre del 21 e inicios del 22 hubo protestas focalizadas contra el alza de combustibles. La crisis política se agudizó en 2022. En junio, la CONAIE lideró un nuevo levantamiento nacional de 18 días contra las políticas de ajuste de Lazo. O sea, alzas de combustibles, privatizaciones, reducción del Estado, ya saben, lo que siempre hace la derecha vende patrias y lo seguirá haciendo hasta que la izquierda buena y pura y que ve por los pobres aprenda a sumar y restar. Las manifestaciones, con bloqueos y movilizaciones masivas en varias provincias, derivaron en enfrentamientos que causaron al menos 6 fallecidos y graves pérdidas económicas. Tras una tensa negociación mediada por la Iglesia, válgame santo, en pleno siglo XXI, bueno, me omitiré mis comentarios al respecto. La cosa es que el gobierno accedió a algunas demandas, reducción parcial del precio de los combustibles, entre otras. Simultáneamente, escándalos minaron la credibilidad de Lazo. La divulgación de los Pandora Papers reveló sus inversiones en paraísos fiscales, desatando investigaciones legislativas. Ya no sé si estoy hablando de Ecuador, de México, de Bolivia, de Argentina, en fin. Que aunque en 2022 Lazo sobrevivió a un intento de destitución en la Asamblea, que no alcanzó los votos suficientes,
Su gobernabilidad quedó muy erosionada. Pero el punto de quiebre llegó en 2023. En medio de denuncias de corrupción que involucraban a su círculo cercano, la Asamblea Nacional impulsó un juicio político contra Lasso por un presunto caso de malversación. En respuesta, en mayo del 23, Lasso invocó la figura constitucional de la muerte cruzada, disolviendo el Parlamento y acortando su propio mandato para forzar elecciones anticipadas. Este hecho inédito sumió al país en incertidumbre política, bajo un gobierno de excepción mediante decretos ley. La campaña electoral subsiguiente se vio sacudida por la violencia. En agosto, a pocas semanas de los comicios, sicarios del crimen organizado asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, conocido por su lucha anticorrupción. Hola, Mazo. El magnicidio encendió las alarmas internacionales y llevó a que la seguridad se convirtiera en el tema central de la elección. Y finalmente, en octubre del 23, la segunda vuelta presidencial enfrentó a la candidata correísta Luisa González y al joven empresario centrista Daniel Noboa. Contra todo pronóstico, Noboa obtuvo una victoria contundente, 55.6 de votos frente a 44.4, capitalizando el anhelo de cambio generacional y la demanda de orden. Noboa, de solo 35 años, asumió la presidencia en noviembre del 2023 con un mandato muy corto, era solo hasta mayo del 25, heredando un país sumido en crisis múltiples. Los hechos del 24 demostraron la gravedad de la situación. Apenas instalado, el gobierno de Noboa enfrentó un rebrote de violencia criminal, declarando guerra contra las mafias. ¿Dónde habré escuchado esto? Bueno, pues eso, Noboa tomó la polémica decisión de calificar el conflicto con las bandas como conflicto armado interno y desplegar militares en las calles. Se decretaron estados de excepción recurrentes. Y bueno, pues para ese momento la figura ya se había normalizado con más de 28 estados de excepción desde 2017. Seguro se van a acordar de que en abril del 24 el gobierno ejecutó una acción, llamemos, dramática. Agentes estatales irrumpieron en la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, que aliado de Correa, que se hallaba ahí asilado. Obviamente esto violó todo tipo de normas diplomáticas y provocó un rompimiento de relaciones con México, así como la condena de la OEA, agravando el aislamiento internacional del país. Pese a estos costos, Noboa mantuvo una línea dura. En mayo del 24 convocó un referéndum con 11 preguntas orientadas a reforzar políticas de seguridad y reformas institucionales. El gobierno obtuvo respaldo en 9 de ellas, lo que consolidó su estrategia de mano dura, aunque la ciudadanía rechazó 2 propuestas impopulares que habrían precarizado el empleo y sometido más al país a arbitrajes internacionales. Impopulares, pero quizá eran necesarias. Y como cereza del pastel, hacia finales del 24, Ecuador sufrió además una crisis energética. La escasez de lluvias afectó las hidroeléctricas, generando apagones de hasta 14 horas que paralizaron actividades e impactaron los ingresos familiares. Bajo este escenario, en el 25, Ecuador volvió a las urnas para elegir presidente y asamblea para el periodo ahora sí completo 2025-2029. Daniel Noboa fue reelegido y el 24 de mayo del 25 inició su segundo mandato, esta vez, insisto, ya de 4 años. Su victoria fue nuevamente holgada y ahora su movimiento ADN obtuvo mayoría legislativa, 66 de 137 escaños, con apoyo de aliados, un contraste marcado con la fragmentación anterior. No obstante, el país llega a noviembre del 25 todavía inmerso en graves problemas de seguridad y economía, mientras la población y la comunidad internacional observan con expectativa las medidas del joven presidente para superar la crisis. Hagan de cuenta que quiere ser otro Bukele. Bonita clase de historia, pero no has hablado nada de cómo llegaron a eso. ¿Ahora sí hablarás de Correa? Te encantaría que diga que todo es culpa de Correa, ¿verdad? ¿Y de quién más? Pero qué desesperados son. Bueno, pues analicemos las causas de la crisis, raíces estructurales y factores coyunturales. En términos técnicos, la compleja situación actual de Ecuador es producto de causas estructurales de largo plazo, pero exacerbadas por factores coyunturales recientes. Miren. Entre las causas estructurales destacan décadas de dependencia económica en unos pocos sectores y la persistencia de desigualdades sociales profundas. Ecuador no ha logrado diversificar su economía, continúa muy atado a los commodities, petróleo, plátano, camarón, cacao y al turismo, quedando expuesto a choques externos como fluctuaciones en precios internacionales o desastres naturales. Lo de toda la región, no aprovechan los recursos provenientes de las materias primas para desarrollar industria. Nunca. ¿Por qué? No sé. Y aquí viene otro copy-paste con Bolivia y Venezuela. Durante el boom de las materias primas entre 2005 y 2014, el gobierno de Rafael Correa, que estuvo entre 2007 y 2017, expandió el gasto público e impulsó el consumo interno, reduciendo temporalmente la pobreza. Ay, ¿cuántas veces hemos escuchado esta historia? ¿Y cuántas veces tenemos que escucharla para que les entre en la cabezota que no se trata de repartir dinero a lo güey? Tampoco de libre mercado a lo güey.
Ay, ¿para qué me molesto, verdad? Bueno, causas estructurales cuatroteístas. Una beca no sirve de nada si el maestro es un... Bueno, ya, no divago. Y el libre mercado tampoco sirve de nada porque el pobre no es pobre porque quiere y si no tiene educación no puede competir. Lo dicho, en su momento Correa fue muy popular y todo parecía ir bien. Sin embargo, no transformó la estructura productiva ni atacó la concentración de riqueza. Al finalizar su década, Ecuador seguía entre los países más desiguales de la región. El coeficiente de Gini de Ecuador incluso aumentó de 0,78 a 0,80 entre 2007 y 2017. La falta de reformas estructurales dejó intactas problemáticas históricas. Alta informalidad laboral, más del 50% de los trabajadores. Es que, ¿saben qué? Ya se vuelve aburrido. En serio, es tan difícil de entender estas cosas. En cuanto a ateístas, en serio, tomen nota, por favor. Y prianistas y el que me digan, todos. Bueno. Brechas urbanos rurales en ingresos y servicios y marcos regulatorios poco atractivos a la inversión, pues tampoco ayudaban. Adicionalmente, instituciones débiles y permeables a la corrupción minaron la capacidad estatal. Pero no crean que aquí acaba la cosa. La polarización política también es una causa de fondo. Tras el fin de la era Correa, Ecuador quedó dividido entre chairos y fifis, entre correísmo y anticorreísmo, lo que ha dificultado consensos nacionales. Pero, ¿saben a quiénes son a los únicos que les conviene la división de la población? Al político que explota tus filias y fobias. Ay. Así que la próxima vez que escuches a la presidenta Coná diciendo esos conservadores que quieren conservar sus privilegios, o al tío Richie, Borolas, Alasraqui, o al que me digan diciendo un peligro para México, zurdos de mierda y esas pendejas, huyan. A ellos lo único que les importa es el poder. Ay, madre santa. Una sociedad se construye creando acuerdos, no dividiendo. Pero piensen lo que quieran. La cosa es que esta polarización debilitó las instituciones democráticas, qué raro, ¿no? Y las volvió campo de disputa, restando eficacia al Estado para atender problemas estructurales. Raro, ¿no? Por otro lado, múltiples factores coyunturales han agravado la crisis en los últimos años. Por supuesto, uno de los choques externos económicos más relevantes fue la abrupta caída del precio del petróleo entre 2014 y 2016, golpeando las finanzas públicas hacia el final del gobierno de Correa, detonando una crisis fiscal desde 2017. Luego, la pandemia de COVID-19 en 2020 asestó un golpe sin precedentes a la economía, con la recesión ya mencionada de -7, -8%, y al tejido social, aumentando la pobreza y desempleo de forma dramática. Algún día se enterarán, de verdad, cuatroteístas, que se pudo sortear la pandemia razonablemente bien gracias a todas las reservas y fideicomisos inútiles, corruptos y de privilegiados que había, y que si cae otra pandemia o crisis ya no la contamos. No, ¿verdad? Mucha ciencia eso de lo de ahorrar para tiempos de vacas flacas. Porque la barda de Calderón, madre santa. Dejen de justificar las pendejadas del presente con las del pasado. Bueno. Y veamos lo positivo de cada uno y corrijamos lo malo. Bueno, ya. Estoy hablando de Ecuador, ya. Otro factor coyuntural fue el estallido de conflictividad social. La eliminación del subsidio a combustibles en 2019, medida puntual de austeridad, actuó como chispa que encendió el gran estallido indígena y popular. De modo similar, los aumentos de precios de combustibles y alimentos en el 22, vinculados en parte a la inflación mundial por la guerra en Ucrania, reactivaron la protesta social. Pero ahorita van a ver el tema de los aumentos, porque fueron aumentos para ellos, porque acá es el pan nuestro de cada día, por el tema de la dolarización, pero no me adelanto. Así, decisiones de política económica de corto plazo, también han detonado descontento acumulado. E incluso está el frente de seguridad, que quizá ahorita es lo más grave. La explosión de violencia criminal obedece también en parte a dinámicas regionales coyunturales. La presión contra los cárteles en Colombia y México en los últimos años llevó a que estos grupos desplazaran operaciones hacia Ecuador, aprovechando su ubicación y precisamente la dolarización. Hola, Milei. ¿Seguro que quieres dolarizar? Cuenta que aquí salta el fanático de Milei. No, tú no entiendes, bla, bla, bla. Vale. La cosa es que en poco tiempo Ecuador pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un centro de acopio y exportación de cocaína, con mafias locales asociadas a cárteles internacionales. Este fenómeno, externo en origen, tomó fuerza rápidamente tras 2018, cuando la desmovilización de las FARC en Colombia empujó a excombatientes y rutas del narco hacia territorio ecuatoriano, como dijimos hace rato. Y al mismo tiempo, vulnerabilidades internas coyunturales facilitaron la infiltración del crimen organizado. La débil respuesta del gobierno de turno, o sea, de Lazo, ante el aumento de la violencia, limitándose a declarar estados de excepción una y otra vez sin un plan integral. Como Borolas, hagan de cuenta. Chinga, guerra contra el narco, sin plan, sin policías, sin cárceles, sin inteligencia. Pero urge defender el territorio, pura p...
Ocurrencias en el mejor de los casos. Y ni me discutan que por algo estamos como estamos hoy. Tampoco es que yo me crea el genio con la solución, pero por Dios no, que los temas son muy complejos. Solo me burlo de los payasos que creen tener la solución y de los simplistas que les creen que la tienen. En fin, que esto permitió que las mafias se enraizaran en Ecuador. Y lo siento nuevamente, fanáticos de Borolas. Ya sé que creen que era un tipo preparado, inteligente, ¿verdad? Pero la realidad es que no fue diferente a cualquier político, reaccionando para dar lo que cree que su votante quiere, no soluciones impopulares, pero efectivas de largo plazo. Total, que la corrupción dentro de fuerzas de seguridad y el colapso del sistema penitenciario, ambos problemas crónicos, se tradujeron en impunidad y control territorial por bandas, especialmente en fronteras, puertos y cárceles. Y así llegamos al día de hoy. Inestabilidad política y gobernabilidad 2019-2025. No es que no se valga señalar los errores, por supuesto que hay que señalarlos, pero también los aciertos, y lo más importante es, ok, ya, tú la cagaste en esto, tú la cagaste en esto, ¿qué vamos a hacer? Siempre se requieren acuerdos, no imposiciones, en fin. Y hablo de los políticos, porque pues, el pueblo, pues cada cabeza es un mundo y cada uno va a opinar una cosa diferente, en fin. La esfera política ecuatoriana ha estado marcada por una alta inestabilidad en este periodo, evidenciada en gobiernos debilitados, conflictos entre poderes, escándalos de corrupción y movilizaciones masivas que han desafiado la gobernabilidad. Tras la era relativamente estable de Correa, sustentada en altos precios del petróleo, porque si no se lo carga la chingada, la llegada de Lenín Moreno inauguró un ciclo de fragmentación política. Moreno, inicialmente aliado de Correa, rompió con él y giró hacia una agenda de austeridad y alianzas con sectores opositores. Hola, Claudia. En serio, cuatrotistas no tienen ni idea que está a una microcrisis de hacer algo así. Pero bueno, como sea. Ah, por cierto, hola Cedillo, Salinas. Ay, no, si los humanitos somos un chiste. Bueno, como sea, esa falta de base sólida lo dejó expuesto. Sus reformas impopulares, como el paquetazo del 19, ¿no? Es que Cedillo, bueno, qué poco valoran a Cedillo, de verdad, mis respetos. Y en ese sentido hasta el priismo, mucho más institucional. Ya veremos qué tan institucional es Morena cuando las cosas se pongan feas. Pero ya, no divago. Lo sabía, eres priista, por fin te descaras. Ah, sí, lo que digas, ridículo. ¿Ves? Otra vez. El punto, ya, no voy a discutir. El punto es que estas reformas desencadenaron protestas nacionales que socavaron su autoridad y requirieron la intervención del ejército. Desde entonces, los presidentes han dedicado más esfuerzo a sobrevivir políticamente que a gobernar eficazmente. El gobierno de Guillermo Lasso entre el 21 y el 23 es muy ilustrativo. Lasso asumió sin mayoría parlamentaria, con solo 25 escaños de su partido en un congreso de 137, frente a un bloque importante del correísmo y otras fuerzas opositoras. Esta composición derivó en un constante bloqueo legislativo a sus iniciativas de ley y en enfrentamientos institucionales. Lasso debió recurrir con frecuencia al veto presidencial y a decretos, tensando la relación con la Asamblea. La oposición férrea finalmente intentó destituirlo por diversas vías. Primero, con las investigaciones con sus vínculos con empresas offshore, los Pandora Papers, que también ya mencionamos. Luego, tras las protestas del 22, promoviendo su destitución por grave crisis, votación que fracasó por pocos votos. Y finalmente, en 2023, impulsando un juicio político por presunta corrupción en empresas estatales. Así que ya, Lasso optó por la drástica muerte cruzada que mencionamos, forzando su salida anticipada. Pero también la de sus adversarios legislativos. Sí, o sea, básicamente eso es, si yo me hundo, los hundo conmigo. Y sí, la verdad, no que sea una blanca palomita para nada, pero si enfrente no tienes con quién razonar y llegar a acuerdos, pues al carajo todo. Este episodio puso de relieve la fragilidad de la gobernabilidad. Un presidente electo no pudo completar ni 2 años en el cargo, debido al choque irresoluble con un parlamento opositor. Ideólogos gastronómicos, diría yo, muy nobles, muy preocupados por el pueblo bueno, pero que no saben ni cuánto es 2 más 2. Los escándalos de corrupción han sido otro factor desestabilizador. Durante este periodo prácticamente todos los gobiernos se vieron salpicados, todos, de derecha, izquierda, arriba, abajo. Lenín Moreno enfrentó el caso INA Papers, cuentas offshore vinculadas a su familia. En el correísmo, varios exfuncionarios, incluido el vicepresidente Jorge Glass, fueron condenados por sobornos, por casos como el de Odebrecht y otros. Guillermo Lasso vio involucrados allegados en la trama llamada El Gran Padrino o Encuentro, que reveló presuntas redes de corrupción y narcotráfico cercanas al poder. Aunque Lasso negó responsabilidad, pues obviamente, las acusaciones minaron su credibilidad y dieron munición a la oposición para el impeachment. La percepción de corrupción y la impunidad, pues en pocos casos llegan a sentencia firme, han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones, como casi en todo el mundo, alimentando la inestabilidad. Ay, Roma, hace 2000 años nos lo quisiste explicar y no te hemos entendido.
Les voy a dejar un link en la descripción a un video del Dr. Colli que ya hemos recomendado en otros videos. Cuenta muy claramente cómo y por qué cayó la democracia romana, no más que no queremos entender. En este periodo, Ecuador vivió una sucesión rápida de mandatarios o intentos de recambio. Moreno, entre el 17 y 21, terminó muy impopular. Lasso, entre el 21 y 23, pues ni siquiera terminó su mandato. Un breve gobierno interino, pues disolución, pues manejó la transición electoral en el 23 y Noboa ya asumió con apenas 35 años, como dijimos. Pero este recambio acelerado recuerda los años de inestabilidad que ya había vivido Ecuador a inicios de los 2000 y contrasta con la década estable de 2007-2017. Pero ¿qué factores tienen en común? ¿Por qué hubo estabilidad? Cada cambio de mando trajo además reconfiguraciones en el gabinete y las políticas, generando vaivenes. Por ejemplo, Lasso rotó múltiples ministros del Interior y Defensa en respuesta a la crisis de seguridad, sin lograr resultados viables. Porque todos quieren resultados inmediatos, pues así no funciona la cosa. La erosión institucional se notó también en otros poderes. El sistema de justicia y el Consejo Electoral fueron objetos de disputas políticas, remociones, nombramientos polémicos, o sea, todo lo que añade incertidumbre al orden político. Perdón la divagación, pero en una democracia representativa no se elige a un representante para que haga la voluntad del pueblo. Se le elige para que tome decisiones. En ese sentido, deben ser perfectamente capaces de ponerse de acuerdo y llegar a acuerdos con la oposición, no bloquear todo lo que haga la oposición, o solo hacer lo que nosotros queremos, o solo hacer lo que quiere el pueblo sabio. Para eso son representantes inútiles. Ay, Madre Santa, bueno. Vivan las dictaduras. En cuanto a protestas y conflictividad social, estas actuaron tanto como consecuencia como catalizador de la inestabilidad. El paro nacional de 2019 marcó un hito. La magnitud del rechazo obligó al gobierno a retroceder en medidas dictadas por el FMI. En 2022, la reiteración de un levantamiento indígena de alcance nacional, con amplio respaldo de estudiantes, sindicatos y movimientos sociales, evidenció la persistencia del descontento popular y la capacidad de organización de la sociedad civil. Que, a ver, se entiende perfectamente, pero es como los ridículos que aún pugnan por acá, de este lado. No hay que pagar la deuda externa, no más. O sea, las cosas están jodidas, pero no es por eso. Al contrario, eso solo empeoraría el problema. En fin. Cada una de estas protestas prolongadas paralizó la economía y puso en jaque al gobierno de turno, arrancando concesiones bajo presión. El Estado respondió combinando con represión, o sea, estados de excepción y fuerza pública, con diálogo, pero al borde del abismo. Si bien se lograron acuerdos temporales, las causas de fondo, pobreza, exclusión, modelo económico, no se resolvieron. Ay, libertarios, liberales, neoliberales o con lo que se identifiquen. No crean que los ideólogos gastronómicos son los únicos que necesitan ver el video del Dr. Colli, ¿eh? Al contrario, ustedes más que nadie deben verlo, porque saben sumar, pero no entienden de sociología. En fin, se deben atender las causas. La equidad, que no es lo mismo que igualdad, en una sociedad es fundamental. Ay, ¿para qué me molesto, verdad? Bueno, de todo esto igual dejo latente la posibilidad de nuevos estallidos. De hecho, la élite gobernante comenzó a ver las protestas como una amenaza al orden establecido y ha endurecido su postura. En 2022, Lasso llegó a denunciar un intento de golpe detrás de las manifestaciones. Y en 24, Noboa amplió la definición de terrorismo para potencialmente abarcar a grupos sociales revoltosos. No mames. Y esto refleja una deriva preocupante hacia políticas de mano dura que, bajo la bandera de la seguridad, pues pueden restringir derechos y criminalizar la protesta. En serio, tengo que explicar en qué acaba todo esto si no hay genuina voluntad por resolver los problemas, sin conspiraciones ni fanatismos de todas las partes. ¿Cuánto que no falta el pendejo? Eres un tibio. Bueno. Sin embargo, la gobernabilidad podría experimentar un giro tras las elecciones del 25. Sí, a huevo. En la nueva asamblea, pues sesionada en mayo del 25, el presidente Noboa pues ya cuenta por primera vez en años con una mayoría legislativa propia y aliada, dejando al correísmo y otros opositores en minoría. Esto le brinda al Ejecutivo mayor margen para aprobar leyes y reformas sin el bloqueo constante del Parlamento. Claro, a punta de puta, pues a quién le importa. De hecho, Noboa logró que se tramiten rápidamente proyectos prioritarios, como una ley urgente contra el crimen organizado. No obstante, tener mayoría no garantiza estabilidad automática. El desafío será que esa mayoría se mantenga cohesionada y que el gobierno satisfaga las altas expectativas. Ese es el reto. ¿Cuánto prometiste? Porque si no lo cumples, pues... Y la cosa es que los políticos en campaña prometen tanta pendejada. La continuidad de la crisis de seguridad y económica puede probar la lealtad de los asambleístas y cualquier escándalo o errorcito podrá fracturar alianzas.
Además, persiste la polarización política. La bancada opositora de la Revolución Ciudadana, o sea, el correísmo, se ausentó de la posesión de nuevo en el 25, alegando supuesto fraude, no mames, como en el 2006. Siempre que no gano es fraude, madre santa. Total que esto muestra que el antagonismo sigue vivo. En resumen, aunque el nuevo gobierno tiene condiciones más favorables de gobernabilidad, la estabilidad política en Ecuador sigue siendo frágil y condicionada por la evolución de la crisis y la respuesta estatal. Crisis económica, crecimiento, deuda e indicadores clave. La economía ecuatoriana entre 2019 y 2025 ha atravesado serias dificultades, combinando periodos de recesión, endeudamiento elevado y deterioro de los indicadores sociales. Tras años de bajo crecimiento, apenas 1.1% promedio anual entre 2015 y 2024, no, espérate, ¿cómo? ¿Eso es bajo? Caray, ya lo hubiera querido el peje y a estas alturas la presidenta Cona. Bueno, ya no haré chistes de cuatrotristas. En fin, que tras años de bajo crecimiento, la conjunción de shock petrolero, pandemia y crisis política sumió al país en un estancamiento económico. Ecuador entró en recesión en 2019, o sea, con crecimiento casi nulo, debido a la contracción fiscal de Moreno y al frenazo de inversiones por la incertidumbre política. En 2020, el PIB, ya dijimos por tercera vez, se desplomó cerca del 8% por el impacto de COVID-19 y hubo una recuperación técnica en 2021, alrededor de 4%, pues gracias al rebote pospandemia, normal, y en 2022, 3%. Gracias a los altos precios del petróleo y a la reactivación parcial. O sea, apenas 2 años después, pues como que ahí iban llegando al mismo punto. Sin embargo, la inestabilidad volvió a pasar factura, porque en 2023 la economía se desaceleró fuertemente hacia el final y entró otra vez en terreno negativo en 2024, registrando una caída anual de 2% del PIB. La incertidumbre política, o sea, el juicio político, las elecciones anticipadas y esas cosas, paralizaron las inversiones en el 23 y a fines de ese año un análisis del Banco Central mostraba que la actividad entró en fase contractiva. Vean el video que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí aparece y les dejamos el link para que sepan qué es esto de las fases económicas. A esto se sumó en 2024 la crisis energética, que redujo la producción en el último trimestre. Y para 2025 se espera un repunte modesto, apoyado en mayor estabilidad política y mejor suministro eléctrico. Los organismos internacionales proyectan un crecimiento del PIB en torno al 2.3% para el 25. No, bueno, están en la gloria, comparados con nosotros, claro. Mientras el Banco Central es más optimista y pronostica 3.8, no sé por qué, pero bueno. De hecho, ya en el primer semestre del 2025, el PIB creció 3.8% interanual. ¿Cuánto que no falta el energúmeno que comentaba? El crecimiento no lo es todo, el PIB no indica el bienestar de la gente, bla, bla, bla. Pues claro que no, energúmeno, nadie dice eso. Pero no puedes repartir lo que no tienes. En serio, ya, ¿para qué me molesto tan? ¿Cuántas veces tenemos que explicar que no es una u otra? Crecimiento, distribución, son los dos. En todo caso, el país apenas empezaría a salir de la recesión, sin alcanzar aún una fase expansiva sólida. En cuanto a deuda pública y cuentas fiscales, para enfrentar los choques de estos años, Ecuador incrementó fuertemente su endeudamiento. Pues sí, pues ya que. El gobierno de Correa ya había elevado la deuda externa, con todos los altos precios del petróleo. Es que les digo que no saben sumar. Bueno, particularmente con China. China, tan buena ella, tan desinteresada. Ella presta sin condiciones. Nomás te la deja caer con los intereses, pero no impone condiciones, no, para nada. Pero pues tras 2020 hubo una aceleración. La deuda total del sector público superó el 60% del PIB hacia 2023. Un nivel muy alto para un país dolarizado. Pero si te la vives diciendo que más del 50% de deuda de Morena no es grave. ¿Sí escuchaste la parte de alta para un país dolarizado? Si quieren luego hacemos video de eso. Seguro Milei que quieres dolarizar. Bueno, ¿saben qué? Aunque por otro lado he de decir, y en un mea culpa, digamos, al ser una economía dolarizada, pues se evita la tentación de echar a andar la maquinita de dinero, ¿verdad, Maduro? Eso sí que habría empeorado las cosas. Pero si Estados Unidos solo imprime dinero sin control. No, ridículo, no dinero sin respaldo, energúmeno. No es lo mismo deuda, que alguien te compra, o sea, que te respalda, a imprimir billetes de Monopoly que nadie quiere. Es que, en serio, ¿por qué es tan difícil de entender? Total, que la combinación de menores ingresos petroleros, gastos extraordinarios por la pandemia y subsidios costosos, o sea, los combustibles, forzó al país a buscar financiamiento externo. Moreno acordó un programa con el FMI en 2019, que fue suspendido durante las protestas que mencionamos hace rato. Pero al final, pues, tuvieron que reactivarlo. Y lanzó otro en 2022. En 24, ya con Noboa, el FMI aprobó un nuevo servicio ampliado por 4.000 millones, aumentado a 5.000 millones tras la revisión en 25, a cambio de reformas fiscales.
Sí, esos malditos, siempre condicionando. Bueno. Como sea, esto permitió cierta mejora en el déficit fiscal, de un déficit de menos 3.4%, les digo que está en la gloria, nosotros con nuestro 4 y tantos, bueno, porque pasó de 3.4 en 2023 a menos 1.3 en 2024, gracias a medidas como, aquí esto no les va a gustar, pues elevar el IVA del 12 al 15%, impuestos temporales a empresas grandes, a esto sí lo van a celebrar, una amnistía tributaria y una medida especialmente sensible, la eliminación del subsidio a la gasolina. Ni hablar, es que cuando no hay, no hay. También se contuvo el gasto, pero la salud fiscal aún es frágil. En el primer semestre del 25, el déficit anualizado subió nuevamente a 2.9% más o menos del PIB por menores ingresos y gastos urgentes, aunque se espera reducirlo debajo de 1% al cierre del año con nuevos ajustes. Ya veremos. La elevada deuda significa que una porción importante del presupuesto se destina al servicio de deuda, limitando el espacio para inversión social. Además, en 2024, Ecuador enfrentó un susto financiero de muerte casi. La fuerte salida de capitales y la caída de reservas en 23 elevaron el riesgo país a más de 2.000 puntos, aunque a finales del 24 bajó a 1.200 tras los acuerdos con el FMI. Para que se den una idea, el riesgo país es la probabilidad de que no te pague. Entre mayor sea, pues mayor el interés que te cobran los que te quieran prestar, pues están corriendo más riesgos, y eso incluye a los chinos. Ay, en serio, a ver cuándo dejamos de dividir al mundo entre buenos y malos. Todos tienen intereses. Bueno, para que se den una idea, México tiene unos 305 puntos base, o sea que le prestan 3.5% arriba del rendimiento del bono de Estados Unidos, que ahorita ronda el 4%, así que nos prestan al 7% más o menos, lo que podemos ver reflejado en el presupuesto del 2026. Ahí está el video. Uruguay, que durante décadas ha demostrado una estupenda disciplina fiscal, presenta entre 90 y 130 puntos base, o sea, le prestan entre 4.9 y 5.3%. Así que Ecuador, pues saquen las cuentas, rondará después de los ajustes al 16%. Pero Venezuela, 20.000 puntos base, o sea, le prestan al 204%. Ya es más bien no te presto y ya, ni siquiera los BRICS para que no anden de energúmenos diciendo pendejadas. O bueno, si tú le crees a Maduro, pues préstale tu lana, te la va a pagar el 200%. Ajá, no te va a dar ni el 1%, pero bueno. En síntesis, Ecuador carga un endeudamiento pesado que, si bien es manejable tras el apoyo multilateral, lo deja vulnerable. Un default, o sea, impago. Todavía es un riesgo si no se mantiene la disciplina fiscal y el crecimiento. Es lo que más tienen que cuidar en este momento. Ay, en serio que como vuelva a salir un tarado diciendo tibio. No, no es tibio, tarado. Tibio es que no tienes una postura. Aquí las posturas están muy claras. Son las dos cosas. No es izquierda o derecha. No, necesitas integralidad. En cuanto a inflación y el tema de la dolarización, una cosa positiva dentro de la turbulencia ha sido la baja inflación, gracias al régimen de dolarización vigente desde el 2000, precisamente. Mira, a mí no me gusta, sale carísimo, pero bueno, si eres un puto irresponsable, pues en eso sí le doy la razón al Milei, como bien me han hecho saber y lo que dije hace rato de mea culpa. Pues si los políticos de tu país son unos ideólogos gastronómicos irresponsables, pues hay que tomar en cuenta ese contexto, ciertamente, y quitarles la maquinita del dinero. No porque convenga dolarizar, sino porque no saben usar la maquinita. Bueno, nadie vago. A diferencia de otros países de la región, Ecuador mantuvo la inflación anual en niveles bajos, incluso en medio de choques globales. O sea, lo que dijimos hace rato, pues claro que para ellos les afecta, para ellos hay protestas, pero pues en general en comparación al mundo, pues nada. En 2022, con la subida internacional de combustibles y alimentos, la inflación subió a 4% más o menos, nivel inusualmente alto para Ecuador, pero posteriormente se moderó drásticamente. En 2023 cerró en 1.35% y en 2024 bajó apenas a 0.53% anual, ubicando a Ecuador entre los países de menor inflación de América Latina. De hecho, el último mes de 2024 registró una variación interanual negativa, menos 0.99%. Aunque esto en realidad no es positivo, porque refleja una ligera deflación debido a la caída de la demanda interna. O sea, esta estabilidad de precios ha protegido parcialmente el poder adquisitivo de la dolarización. Hacia 2025, la inflación se mantiene controlada en torno al 1% o menos, a pesar de ajustes como la eliminación del subsidio a la gasolina, lo cual en realidad nos habla de un consumo deprimido. O sea, la gente tiene menos dinero para gastar. En este caso, la baja inflación es síntoma en realidad de debilidad económica. ¿Ya vieron cómo la inflación no siempre es mala? Ya hicimos video de deflación donde explicamos por qué en nuestros países casi nunca se da, pero como ven, sí se puede dar en el caso de Ecuador con el dólar.
La dolarización, por otro lado, sigue gozando de amplio apoyo ciudadano, pues se le sigue percibiendo como ancla de estabilidad. Ningún sector político con todo, bueno, ninguno serio, plantea abandonarla, a pesar de que limita la política monetaria disponible para enfrentar crisis, que si la sabes implementar es una joya, pero bueno, ya sabemos que no tenemos políticos responsables en la zona. Otro reto importante y elemento crítico de la crisis económica ecuatoriana es la falta de inversión privada, especialmente extranjera. La incertidumbre política, la inseguridad jurídica y ahora la violencia, pues han espantado todos los capitales. Las cifras, de hecho, son, perdón, pero casi de risa. Miren, las más recientes son muy claras. En 2024, la inversión extranjera directa, o sea, que ingresó al país, fue de apenas 232 millones de dólares. Y eso fue menos de la mitad del monto del 2023 y la cifra más baja en 14 años. Este nivel es insignificante, o sea, alrededor del 0.2% del PIB, indicando prácticamente un congelamiento de nuevos proyectos productivos. Incluso empresas locales han preferido esperar antes de expandir operaciones. Sectores estratégicos como el petróleo y minero han visto caer la inversión por la conflictividad social, que a ver, hay protestas y referendos que restringen actividades extractivas y muchas tienen razón, pero tienes que encontrar otro camino. Y bueno, por la incertidumbre regulatoria también. La inseguridad, extorsiones, robo, costo de protección, pues también ha encarecido operar en ciertas zonas, desincentivando la inversión en industrias como turismo, comercio y manufactura. Un dato ilustrativo, entre 2023 y 2024, varias navieras internacionales incluso evaluaron dejar de recalar en puertos ecuatorianos por los ataques del narcotráfico, como explosiones de coches bomba en Guayaquil, que amenazan la carga. Y sin inversión, pues la recuperación económica y del empleo, pues se ve complicado. ¿Puedes crear empleo sin inversión extranjera? Pues sí, pero te llevará mucho más tiempo. Para 2025, el gobierno busca atraer capital a como dé lugar, con incentivos y la promesa de estabilidad. Sin embargo, restablecer la confianza, pues va a llevar tiempo y hechos concretos. Y bueno, pues ya, para los que no se durmieron y llegaron hasta acá, resumen. Ecuador enfrenta una crisis económica y social multifacética. Errores internos, pero también golpes externos. Causas estructurales de largo plazo y causas coyunturales. Bajo crecimiento con episodios recesivos, deuda elevada, déficits controlados, pero a costa de austeridad, o sea, no hay gasto para el pueblo. Inflación casi nula, indicativa de debilidad de demanda, no de mayor producción. Empleo precario y pobreza en aumento. Los esfuerzos recientes, acuerdos con el FMI, esos malditos, ajuste fiscal, ciertas reformas, etcétera, pues buscan estabilizar el marco financiero, digamos, pero el desafío mayor es retomar un crecimiento sostenido e inclusivo que reduzca la pobreza. La solución pasa por restaurar la seguridad, lo que llevará tiempo y no son enchiladas. Es la condición básica, digamos, para que la actividad productiva pues, se reanime, atraiga inversión y se diversifique la economía. Y proteger al mismo tiempo a las poblaciones más vulnerables afectadas por la recesión. Impactos sociales, violencia, migración, salud, educación y tejido social. Lo más traumático, supongo, para el ecuatoriano no es tanto la crisis económica que seguro pega, sino que se ha alterado la vida cotidiana de la población. Uno de los impactos más visibles y angustiosos es la ola de violencia que azota al país. En pocos años, Ecuador pasó de ser un país relativamente seguro a tener el índice de homicidios más alto de Sudamérica. Los asesinatos relacionados al crimen organizado crecieron exponencialmente. Se registraron 8.008 muertes violentas en 2023, equivalentes a una tasa de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que se den una idea, en 2016 la tasa era apenas de 6 por cada 100.000. Esta escalada continuó en 2024 y 2025. De hecho, entre enero y abril de este año hubo 3.094 homicidios intencionales registrados, un 58% más que en el mismo periodo de 2024, proyectando que para 2025 podría convertirse en el año más violento de la historia reciente. Seguro superarán los 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, duplicando con esto a México, que rondará los 25, para que se den una idea de la gravedad de la situación. Si bien gran parte de la violencia está vinculada a disputas entre bandas narcotraficantes, ya saben, lo de siempre, se matan entre ellos, pues sus efectos se sienten en la población general. Aumento de balaceras, sicariatos, extorsiones y secuestros en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas o Manta. Varios políticos locales y candidatos han sido asesinados. Además de Villavicencio, pues han sido asesinados varios alcaldes y aspirantes municipales que han caído víctimas del sicariato en los últimos años. Y para variar, la violencia golpea especialmente a grupos vulnerables.
Se reporta un feminicidio cada 27 horas en el país y la tasa de homicidios de niños y adolescentes creció un 640% entre 2019 y 2023, una auténtica locura. El narcotráfico arrastra a jóvenes a sus filas o los convierte en víctimas colaterales. También ha habido matanzas y motines sangrientos en las cárceles, con masacres periódicas que exponen la ausencia de control estatal en los penales. Y por si fuera poco, como consecuencia de la crisis económica y de seguridad, Ecuador está experimentando una nueva ola migratoria masiva. Al igual que tras la crisis financiera del 99, cientos de miles de ecuatorianos están dejando el país en busca de mejores condiciones. Desde enero del 22 hasta septiembre del 23, en un año, más de 500,000 de ecuatorianos salieron del país y ya no retornaron, según datos oficiales de migración, sin contar a quienes se fueron por rutas irregulares, 500,000 de 18 millones. Este éxodo incluye familias enteras, jóvenes profesionales y también personas de escasos recursos que venden lo poco que tienen para migrar. El destino principal de esta migración ha sido Estados Unidos. Los ecuatorianos se convirtieron en una de las nacionalidades más numerosas llegando a la frontera sur de Estados Unidos entre el 21 y el 22, generalmente viajando vía Centroamérica y México. Y ya sabemos cómo está el tema de la ruta migratoria. En efecto, ante el aumento de migrantes ecuatorianos, México reimpuso en 2021 la exigencia de visa a ciudadanos de Ecuador, que había eliminado en 2018, para frenar el flujo. Algunos también se establecen en España e Italia, países con colonias históricas ecuatorianas, y otros en países vecinos como Chile o ya de plano hasta Canadá. Las razones de esta emigración combinan la falta de empleo digno, el encarecimiento de la vida y cada vez más el escapar de la inseguridad y la violencia. Historias de pequeños comerciantes amenazados por extorsionadores que deciden irse o padres que migran temiendo que sus hijos caigan en delincuencia, pues son las historias nuestras de cada día. Obviamente esto representa familias fragmentadas, fuga de cerebros, pérdida de población en edad productiva, aunque pues sí tiene un lado positivo. Las remesas enviadas por migrantes pues, se han incrementado y son el alivio para muchas familias, aunque naturalmente no compensan ni la separación familiar ni la descapitalización humana del país. Y en el tema de la salud, la pandemia dejó cicatrices muy profundas en el sistema sanitario y en la población. Ecuador sufrió más de 35,000 muertes confirmadas por COVID-19 y muchas más no registradas, lo que implicó trauma colectivo y numerosos niños huérfanos. El colapso hospitalario del 2020 evidenció las debilidades estructurales, falta de camas, insumos básicos y personal insuficiente, especialmente en la red pública. Pese a que hacia 2022 la situación pandémica se controló con campañas de vacunación masiva, el sistema de salud siguió enfrentando desafíos, deudas con proveedores, corrupción en compras médicas, varios escándalos afloraron en el 2020 por sobreprecios en insumos de emergencia y una alta demanda de servicios retrasados por la pandemia, o sea, pacientes que pospusieron sus tratamientos. Entre el 23 y 24 los hospitales públicos denunciaron escasez intermitente de medicamentos. Además, la violencia aumentó la presión. Por ejemplo, el número de heridos por armas de fuego saturó emergencias en ciudades conflictivas, al punto que médicos debieron protestar pidiendo mayor seguridad en los hospitales. La salud mental de la población también se resintió. Tras encierros prolongados y ahora bajo el miedo de la delincuencia, se reporta aumento de casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Lamentablemente el presupuesto en salud ha enfrentado recortes en años de austeridad, dificultando la mejora de la atención. Pero bueno, no todo es negativo. La cooperación internacional, principalmente OPS y algunos gobiernos aliados, apoyaron con equipamiento y entrenamiento durante la pandemia y se han hecho esfuerzos por digitalizar registros y ampliar la atención primaria. Aún así, garantizar el derecho a la salud sigue siendo un desafío mayúsculo en la crisis ecuatoriana. Y la educación es otro sector golpeado, con repercusiones que podrían sentirse por generaciones. Ojo con esto. Durante 2020 y parte del 21, Ecuador mantuvo sus escuelas cerradas y migró a la educación virtual debido a COVID. Esto agravó la brecha educativa, porque miles de niños de zonas rurales o pobres no tenían conectividad ni dispositivos, por lo que virtualmente perdieron un año escolar, igual que en México, pero allá un poquito más grave. Las estimaciones señalan que unos 90,000 estudiantes abandonaron la escuela en el año lectivo 2021 y hacia fines del 21 el acumulado de deserción alcanzaba 150,000 niños. Para el tamaño de población es una locura. Y adolescentes también, obviamente, que dejaron de estudiar por la crisis pandémica. Esta deserción educativa se debió a múltiples factores. O sea, muchos adolescentes debieron ponerse a trabajar para ayudar a sus familias tras la pérdida de ingresos en la pandemia, otros simplemente se rezagaron tanto que no retornaron al aula. Y aunque el Ministerio de Educación implementó programas para reincorporar estudiantes como Educa Contigo y clases de nivelación, pues los resultados han sido muy limitados.
En 2022 se reabrieron totalmente las escuelas, pero con nuevos problemas. Infraestructura deteriorada, techos, baños, etc. Déficit de docentes, pues muchos se jubilaron o se enfermaron. Y rezago en aprendizajes básicos, lectura, matemáticas. Las pruebas estandarizadas a las que cobardemente el gobierno de su santidad decidió salirse, pues muestran caídas en los niveles de comprensión lectora y ciencias en comparación con prepandemia. Además, las brechas urbano-rurales en educación se ampliaron. Mientras colegios privados urbanos pudieron adaptarse relativamente bien a la virtualidad, las escuelas rurales públicas sufrieron mayor interrupción. Otro impacto de la crisis es la inseguridad alrededor de las escuelas. En barrios peligrosos hay niños que tienen miedo de asistir por la presencia de pandillas o microtráfico de drogas en las cercanías. Y el gobierno actual ha propuesto aumentar la jornada escolar y reforzar la educación técnica para recuperar terreno. Pero con recursos fiscales limitados, la calidad educativa y demás, de ahí, pues está en riesgo de seguir deteriorándose en realidad, afectando el capital humano futuro de Ecuador. Y por si fuera poco, finalmente, la crisis ha afectado el tejido comunitario y la cohesión social de diversas maneras, pero de hecho aquí también está lo más rescatable. Por un lado, ha habido muestras admirables de resiliencia y organización comunitaria. Las comunidades indígenas, por ejemplo, han demostrado gran cohesión al movilizarse conjuntamente en defensa de sus derechos y del medio ambiente, como en las protestas de 2019 y 2022, o la campaña para el referéndum de Yasuní en 2023, que logró frenar la explotación petrolera en una reserva natural. Grupos de vecinos en barrios urbanos también se han organizado en comités de seguridad barrial o en comunitarias para hacer frente a la delincuencia ante la ausencia del Estado. La solidaridad se evidenció en momentos críticos, como durante la pandemia, cuando redes de voluntarios repartieron alimentos en zonas populares y los propios ciudadanos de Guayaquil ayudaron a enterrar dignamente a víctimas ante el colapso funerario. Este capital social ha sido un amortiguador muy importante. Sin embargo, la prolongada crisis también tiende a erosionar la confianza y los lazos sociales. La percepción de corrupción e impunidad ha minado la confianza de la ciudadanía en las autoridades y en las instituciones estatales. Y ahí está la clave. Muchos ecuatorianos sienten abandono y eso merma el sentido de comunidad nacional. Y el discurso político radicalizado ha polarizado a la sociedad. Las tensiones entre seguidores y detractores del correísmo o entre quienes piden mano dura y quienes denuncian autoritarismo se reflejan en un debate público, digamos, crispado. A veces no. Siempre con poca tolerancia. Todo esto representa un desgarramiento del tejido social, mayor individualismo de supervivencia, debilitamiento de la confianza mutua y de la capacidad de acción colectiva positiva. Reconstruir el tejido comunitario requerirá restablecer la seguridad en los barrios, reactivar la economía local para que la gente no deba emigrar y promover diálogos que superen la polarización política. Pero siempre se necesitan tres. Dos políticos que se pelean su hueso y el ingenuo que les cree. Va para todo el mundo, ¿eh? Político que solo sabe acusar de corrupto al otro, que es lo único que sabe decir, en lugar de buscar negociaciones y acuerdos. Pues, no, porque eso es ser tibio, ¿no? Este es el mundo que obtenemos por esas pendejadas. Pues hasta aquí mi reporte. Como siempre, la culpa la tienen los populistas, correístas, que no supieron administrar los tiempos de abundancia ni crear industria. Estás tonto, todo estaba bien hasta que Washington y el FMI metieron las narices. Ellos mismos provocaron la crisis de violencia. ¿Acaso no sabes que la CIA patrocina a estos grupos para desestabilizar la región? Eres un ignorante. Gracias por darnos tan claro ejemplo de lo que acabo de decir. Desde acá, un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Lamentablemente los problemas tardarán en resolverse, pero con paciencia, unidad y colaboración esperamos poco a poco puedan dejar atrás esta situación. Por acá no cantamos más las rancheras, como ya saben. Mientras tanto, pues ya se la saben. Ocúpate de tus finanzas personales, que esas el fanatismo político no las va a salvar.